Lucas, me siento tan tranquila, contigo. Pronto, nos vamos a vivir, juntos. Tú eres el latido de mi corazón. Nada nos puede separar, excepto una cosa. ¿Qué es eso? La muerte. No digas eso. No puedo vivir sin ti. Yo también, tú eres mi mundo. El día siguiente. Le enviaré un mensaje a Lucas. Martina me envió un mensaje. Yo también voy a escribirla un mensaje. No puedo esperar el día en que nos casemos. Unos meses después. Lucas, no me llamó hoy. Esto nunca ha pasado. Le voy a llamar. Vamos, Lucas, coge el móvil. ¿Dónde estás, Lucas? ¿Por qué me ignoras? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás cenando? Nada, mamá, simplemente no tengo hambre. Soy tu mamá, te conozco. Estuviste triste todo el día. Dime, ¿qué pasa? Lucas no me contactó en todo el día. Siempre me escribe por las mañanas. Pero hoy no me mandó nada. No te preocupes, puede que esté ocupado. Eso nunca ha pasado, mamá. Le he llamado tantas veces. Pero no contestó el teléfono. Estoy muy preocupada. Entonces, deberías reunirte con él mañana. Quiero quedarme con él ahora. No puedo esperar hasta mañana. Es casi medianoche, deja eso para mañana. Vale, mamá. No puedo esperar más, debería irme ahora. Oh Dios mío, Lucas. Él me está llamando. Hola Lucas, ¿dónde estabas? Estaba muy preocupada por ti. ¿Qué tal estás? Ahora, estoy bien. Y estoy muy contenta de que hayas llamado. ¿Qué pasó contigo ayer? Estaba ocupado. ¿Ocupado? ¿A qué te refieres? Deberíamos dejar de hablar. ¿Qué? ¿Y por qué? Lo siento, Martina, adiós. Hola, Lucas, Lucas. No, Lucas, no puedes hacerme esto. Hola, Lucas. ¿Por qué me estás llamando? Quiero preguntarte algo. Sí, dime. ¿Estás bien? Por favor, no me llames de nuevo. Querida, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Martina, para, y dime, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué me estás diciendo? Eso no puede ser cierto, estaré allí. Es la madre de Martina. ¿Por qué me está llamando? Hola Lucas, Martina está en el hospital. Ella fue atropellada por un coche. Oh, Dios mío, ahora vengo.
Ella está en una situación crítica. Reza por ella. Por favor, no diga eso. Lo siento. Mamá, he oído todo. Voy a morir, pronto. No digas eso, serás mejor, querida. Martina. Lucas, Lo siento, todo esto es mi culpa. mi condición está empeorando. No voy a mejorar. Por favor, Martina, no digas eso. Es verdad, me voy a morir. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, cariño, dime. ¿Por qué dejaste de hablarme? ¿Ya no me amas? Te quiero mucho, cariño. Entonces, ¿cuál es el problema? Debería haberte dicho eso antes. ¿Qué? Tengo un problema en el corazón. Y no quiero que te preocupes por mí. Puedo morir en cualquier momento. Ya que mi corazón es muy débil. ¿Y por qué me ocultaste esto? Es porque te amo. Tuviste que ocultar tu enfermedad. Ya, hiciste todo eso por mí. No, no. Martina. Ella nos dejó, ya no está. ¿O no, Lucas? Dale un me gusta al vídeo y deja un comentario.